¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Andrés Neira del canal del Evangelio. Si tú ya eres parte de la comunidad del canal del Evangelio, te doy la bienvenida nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta y también aprovecha de dejarnos tu comentario en este video en nuestro canal del Evangelio donde aprendes y compartes. Bien, vamos a estar estudiando, examinando la palabra del Señor. Lo que vamos a estudiar hoy día le puse como título: ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿En cuántas maneras? En ninguna. Vamos a dar lectura a Romanos capítulo 11, verso 1. Dice así el apóstol Pablo: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Notamos un detalle bien interesante, porque hoy día hay muchas polémicas con lo que se conoce con la teología de reemplazo, que sostiene que Dios ha reemplazado a Israel. Israel ya no es pueblo de Dios, y entonces lo que tenemos en la iglesia, que es el Israel espiritual. Entonces, vamos por partes, vamos con este verso. Mira cómo dice: ha desechado Dios a su pueblo. Y me llama mucho la atención la expresión del apóstol Pablo, su pueblo. ¿Por qué no dice, podría decir, desechó Dios al que era su pueblo? Sin embargo, lo pone como algo que es. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿De quién está hablando el apóstol Pablo? ¿De qué pueblo está hablando? Bueno, si nosotros nos movemos en el mismo verso, nos vamos a dar cuenta de que Pablo se identifica como un israelita. Yo también soy. ¿Qué cosa? Israelita. Entonces, él hace una pregunta retórica. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Lo ha descartado? ¿Lo ha eliminado? ¿En cuántas maneras? En ninguna manera. Para aquellos que piensan que Dios desechó, se olvidó de Israel, en ninguna manera. De hecho, Pablo se identifica y dice: yo también soy israelita. Esto es muy interesante, ¿eh? De la descendencia de Abraham. Y esto vamos a tener que ponerle mucha atención, esto de la descendencia de Abraham, porque resulta que Abraham es el personaje clave en todo este estudio. Porque vamos a estar hablando del pacto abrámico. ¿Ok? Entonces dice el apóstol Pablo: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y obviamente que el apóstol Pablo, cuando está hablando de esto, está hablando de Israel. Sigamos adelante, sigamos al siguiente verso. Romanos, vamos a ponerlo como referencia, Romanos 11, seguimos en el mismo capítulo, ¿verdad? Vamos a leer del verso 2 al verso 7. Dice así la palabra del Señor: ¿no ha desechado Dios a su pueblo? Mira, nuevamente el apóstol Pablo llama a Israel el pueblo de Dios. No un pueblo, su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, o sea, está hablando de Israel étnico: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuras matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado, nota, está aquí, 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Pregunta: ¿quién se reservó estos 7,000 hombres? Dios se reservó. Y también, aún en este tiempo, mira la palabra clave, ha quedado, ¿qué cosa? Un remanente escogido por gracia. Este es el remanente de Dios. Así como en ese tiempo, mira, aquí está trabajando con dos tiempos el apóstol Pablo. Uno, en aquel tiempo, donde él se reservó 7,000 hombres. Me he reservado, que dice la divina respuesta, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Así también ahora, mira qué interesante, está hablando el apóstol Pablo en su tiempo, después de la cruz. Así también, aún en este tiempo, ha quedado, mira cómo lo pone el apóstol Pablo, aún en este tiempo, o sea, ahora, ha quedado, ¿qué cosa? Un remanente. Y este remanente ha sido escogido por gracia. Y si por gracia, el siguiente verso, y si por gracia, ya no por obras.
De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Aunque esto tiene implicancias para nosotros, los escogidos del Señor, sin embargo, este texto está tratando con Israel. Ese es el contexto de lo que el apóstol Pablo viene hablando. Israel es el contexto. La pregunta no es qué significa el texto, sino qué significó. O sea, ¿cómo lo leyeron los hermanos de Roma? ¿Cómo lo leyeron? Cuando ellos lo leyeron, ¿qué entendieron? ¿Qué significó? ¿De quién está hablando? Mira el verso 7. Que pues, una pregunta, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Quiénes son los demás? Bueno, pues hay un remanente que está escogido por gracia, aquí lo vemos, ¿verdad? Y los demás de Israel fueron endurecidos. Entonces tenemos los escogidos, los endurecidos, y todos ellos son de Israel. Es el contexto, ¿ok? Entonces Dios no ha desechado a su pueblo. ¿A cuál pueblo? A Israel. Hay un remanente escogido por gracia y los otros demás fueron endurecidos. Ahora, sigamos leyendo. Vamos a Romanos capítulo 11 y lo vamos a poner como referencia. Siempre ponemos esto como referencia para no perdernos. Seguimos en Romanos 11. No tenemos tiempo de ir verso por verso, pero estoy poniendo los versos que creo que son más importantes dentro de todo esto que estamos hablando. ¿Qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Digo pues, han tropezado. Delante usa la expresión ha desechado, ¿te acuerdas? Pero ahora Pablo hace otra pregunta. Digo pues, ¿han tropezado Israel para que cayesen? Qué interesante pregunta, ¿eh? ¿Ha tropezado? ¿Qué es lo que es tropezarse? ¿Tropezarse es ser descartados? No es lo que está hablando el texto. ¿De quién viene hablando? De Israel. Para que cayesen. ¿En cuántas maneras? En ninguna manera. Y el apóstol Pablo le gusta subrayar eso de ninguna manera. Él pregunta retóricamente y responde rápidamente. ¿En cuántas maneras? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. O sea, algo pasó. Vino una bendición a nosotros. ¿Qué es lo que vino? Salvación a los gentiles. ¿Cuál era la razón por la cual tenía que venir esta salvación a nosotros? O sea, la gran mayoría de la masa del pueblo de Israel fueron endurecidos. Solamente un remanente fue escogido por gracia, no por obra, por gracia. Los demás fueron endurecidos por una razón simple y sencilla. Dios quería provocarle a celo. Entonces, en el plan de Dios estamos nosotros, está Israel, Dios como principal autor, ahí estamos nosotros los gentiles, y Dios, bueno, pues simplemente los endureció. ¿Te acuerdas que vimos en el verso anterior? Él se ha reservado, los demás fueron endurecidos. ¿Para qué fueron endurecidos? ¿Verdad? Bueno, para provocarle a celos, lo dice el verso. Mira el verso 12, qué interesante. Seguimos ahí en Romanos capítulo 11, verso 12. Aquí vamos a ver ahora este verso. Aquí. Y si su transgresión, o sea, ¿la de quién es? La de Israel, es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles. Mira aquí hay una comparación. ¿Cuánto más será su plena restauración? En parte, no, plena. ¿Plena qué? Restauración. O sea, hay una promesa de restauración para Israel. Hay una promesa de restauración y eso nosotros no podemos ser ciegos. O sea, aquí tampoco estamos hablando de que hay dos planes. El plan es uno solo, la cruz. Así que aquí no estamos diciendo que hay dos planes de salvación. Hay un solo plan de salvación y es Cristo Jesús. Y eso es muy importante tenerlo en mente. Sin embargo, hay una promesa de restauración de Israel. A lo mejor tú estés pensando, pero solamente del pueblo. Tendríamos que montarnos a Hechos capítulo 1, verso 6. Hechos,
¿verdad? Hechos capítulo 1, versos 6 y 7. Anteriormente el Señor, después de la resurrección, estuvo hablando con los discípulos del reino. Y los discípulos, antes que el Señor se ha llevado al cielo, dice así, Hechos 1:6, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás a Israel? No, el reino a Israel en este tiempo. ¿Te acuerdas que el verso anterior en Romanos decía, cuánto más su plena restauración? Plena restauración. Y aquí tenemos una explicación un poco más profunda con esta pregunta. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor, hagamos cuenta que esto no fuera literal y que el Señor realmente hubiese dicho, no, ustedes nunca estuvieron, yo estuve con ustedes tanto tiempo, les he venido explicando incluso después de la resurrección, lean el capítulo, los versos anteriores de Hechos 1, no han entendido, tardos, duros de servir, que esta cuestión, no han entendido que esto es un reino espiritual, reino espiritual. Porque eso es lo que muchos piensan, que esto es un reino espiritual. Entonces Jesús tuvo una tremenda oportunidad de corregirles. Sin embargo, vemos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Y les dijo, pilas con esto. Aquí va a responder el Señor. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad. ¿No hubiese sido la oportunidad precisa para que Jesús hubiera corregido a los discípulos? Sin embargo, no lo hizo. No, ustedes, esto no es asunto de ustedes, cuando esto ha de ocurrir. Entonces, ¿qué tenían los discípulos en mente? Los discípulos tenían la plena restauración de Israel, la plena restauración del reino. O sea, ellos conocían las promesas del Antiguo Testamento, y a lo mejor puedo hacer un pequeño paréntesis, aunque no daría el tiempo para explicar, pero prácticamente casi todos los padres prenicianos, o sea, antes del año 325, ¿verdad? Después de Cristo, casi todos tenían una visión futurista y una restauración del reino. Podríamos nombrar algunos, Ireneo, que escribió contra las herejías, Policarpo, por mencionar a otros, o sea, Justino Mártir. Todos ellos tenían una visión literal. Esto es literal. Va a haber una restauración a Israel literal. Ahora, recuerda que estamos en esta pregunta tan interesante. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Lo ha desechado? ¿En cuántas maneras? En ninguna manera. Romanos 11:1. Sigamos entonces. Estamos actualmente en Hechos capítulo 1, versos 6 y 7. En estos dos versos los discípulos demuestran que ellos creían en promesas literales que se iban a cumplir en Israel. Si en el antiguo pacto uno leía que había un castigo literal y que ellos se iban a ir literalmente al exilio y literalmente iban a estar deportados bajo el yugo de los babilónicos, de los medos persas, de los griegos, de los romanos, si las advertencias eran literales, entonces las promesas también lo son. Iban de la mano. ¿Ok? Quisiera que siguiéramos ahí en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 lo vamos a poner como referencia. Romanos 11. Verso 25 al 27. Aprovecho de recordarte que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Dale me gusta y déjanos tu comentario. Ok, déjanos tu comentario abajo, que es de gran bendición para nuestro canal. Mira el apóstol Pablo cómo continúa, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. No hay que ser ignorante, porque este es un misterio. Para que no seáis, ¿qué cosa? Arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Sí? Se puede caer en la arrogancia. Se puede caer en la arrogancia de sentir que simplemente, bueno, ahora nosotros, ¿verdad? Los que estábamos lejos hemos sido hechos cercanos, entonces ahora nosotros los gentiles, en gran mayoría, somos salvos, y empezar a mirar con desprecio a Israel, cosas como negar que son el pueblo de Dios, o sea, negar esto, negar este verso,
¿Ha desechado Dios a su pueblo? Porque el apóstol Pablo lo afirma como algo que es. Es el pueblo de Dios. ¿Quién? Ya lo dijimos, Israel. Entonces el apóstol Pablo ahí, en Romanos 11, verso 25 al 27, pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento. ¿Qué le pasó a Israel? Endurecimiento, ¿cómo? Endurecimiento en parte. Tiene un propósito, ¿eh? El endurecimiento de Israel tiene un propósito. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, aquí hay un reloj. Esto tiene un tiempo, esto no es para siempre. Esto tiene un tiempo, esto como si fuera un reloj. Aquí vamos a hacer un reloj. Y vamos a hacer una manilla para arriba y vamos a hacer una manilla para abajo. Imagínate que eso es un reloj. Aquí vamos a poner unos puntitos como para que parezca más reloj. Entonces, esto tiene un tiempo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este reloj? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta ese entonces. Luego, ¿te gusta este luego? Mira, y luego, todo Israel será salvo. Se discute mucho si este todo es todo o es como está hablando simplemente en un sentido general de decir, bueno, muchos, ¿ok? Como está escrito. Sin embargo, yo pienso que hay una restauración al reino y a Israel. Y cuando dice todo, en un momento Israel va a ser salvo. Y esto ya, tenemos otro estudio, ¿ah? De la gran tribulación, y esto lo estamos poniendo así, y entonces le pongo esta mitad, porque estamos hablando de 3 años y medio, ya hicimos un estudio sobre esto, búscalo en nuestro canal, vamos a dejar la descripción, y entonces solamente aquí le vamos a poner una G de gran tribulación, y en este tiempo es donde el Señor va a tratar con ellos, ¿verdad? Como dice Zacarías, y van a mirar a mí, a quienes traspasaron, y lamentarán como el que llora al hijo. En ese momento ellos se van a dar cuenta que por las heridas de Jesús o del Señor ellos fueron sanados del pecado. Se van a lamentar, van a mirar para atrás. La cruz está aquí. En la gran tribulación, ellos van a ver la cruz aquí. Y como dice Zacarías, leamos Zacarías. Esto está en Zacarías 12, verso 10. Ahí lo puse en chiquitico, pero ahí lo vamos a leer. Dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Esto va a ocurrir aquí, en la gran tribulación. Está hablando de Israel. Y mirarán a mí, van a mirar hacia allá, hacia la cruz. A quienes traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Todo esto va a ocurrir en la gran tribulación. Ahí es donde, dice este verso, están conectados. Y vamos a poner una flecha para acá, la gran tribulación. Todo Israel será salvo, ¿ok? Sigamos entonces, esto es bien importante que lo tengamos en mente, porque nuevamente volvemos a lo mismo, al verso principal. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Sigamos, estamos en Romanos capítulo 11, dijimos el verso 25 y 27. Pasemos más adelante, vamos al verso 28. Mira, vamos a comparar, porque uno se pregunta, entonces ¿por qué Dios... ¿Por qué todavía Israel sigue siendo el pueblo de Dios? Yo no estoy diciendo que todo Israel actualmente es salvo. Yo no digo eso. La Biblia dice que son el pueblo de Dios. Alguien podrá pensar, sí, pero es que están en desobediencia. Sí, pero eso no cambia el hecho de que son el pueblo de Dios. ¿Por qué razón siguen siendo el pueblo de Dios? Bueno, porque el apóstol Pablo le llama al pueblo de Dios, su pueblo. ¿Te acuerdas del verso 1? Dijimos aquí, ¿ha desechado Dios a quién? A su pueblo, sigue siendo su pueblo. Sin embargo, veamos estos versos bien interesantes, los vamos a comparar con 3 versiones. Vamos a ver la Reina Valera del capítulo 11, verso 28, 29. Romanos 11, 28 y 29, dice así. Así que en cuanto al Evangelio, o sea, los israelitas, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a qué cosa, mira, vamos a detenernos aquí. A la elección, ¿son qué?
son amados por causa de los padres. ¿Tú te recuerdas que en un comienzo yo dije, vamos a tener a este personaje Abraham? Ahí le puse padre Abraham. Vamos a tenerlo a él en mente. ¿Te acuerdas que dije, vamos a tener a Abraham en mente? Bueno, si pensamos en Abraham, pensamos también en Isaac y Jacob. Pero aquí estamos, nuevamente. Por causa del Evangelio son enemigos. Pero en cuanto a la elección, aquí hay una palabra impactante. Son amados. Lo cual nos lleva a pensar algo muy importante, ¿ok? Que a pesar de que son enemigos por causa del Evangelio ahora, siguen siendo amados por causa de la elección. Dios ama incondicionalmente a sus elegidos. Hay quienes piensan que el amor de Dios es condicional. El amor de Dios para sus elegidos es incondicional. Porque si el amor de Dios para sus elegidos fuera condicional, entonces la salvación también sería condicional. Pero la salvación es un acto de gracia de Dios. Así que aquí dice que en cuanto a la elección, es muy importante esta palabrita, elección, que son amados. La elección hace que ellos sean amados. El verso 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. O sea, ¿qué quiere decir? Si me dirijo a ti, hay muchos calvinistas, la gran mayoría de los calvinistas son de teología de pacto, aunque también hay personas que no son calvinistas y son de teología de pacto. Pero si tú eres calvinista, entonces aquí hay es como, no sé, esto es como una contradicción, es algo muy extraño. Tú no puedes ser calvinista, creer en la elección y por otra parte, entonces decir, creo en la elección, pero creo la elección mía, pero no creo que la elección es para Israel. O sea, solamente se aplica a nosotros, pero no a los demás, no a los israelitas. Sin embargo, si tú eres de aquellos que creen la elección, que Dios llama, que Dios coge, que Dios predestina, debe entonces entender que este verso que está aquí está en conexión con esto que está acá. Y cuando la Biblia dice que porque son irrevocables los dones y el llamamiento, está hablando de Israel. Si yo te pregunto a ti, ¿tú crees que tú eres un elegido de Dios y por cuanto Dios te llamó, Dios no se va a equivocar en llamarte? ¿Crees tú que tú eres un llamado irrevocable? ¿Un llamamiento irrevocable? Estoy seguro que tú vas a decir que sí. Si eres calvinista vas a decir que sí. Entonces, ¿por qué no aplicas el mismo sistema de interpretación? Ya que este verso está hablando exclusivamente de Israel, aunque tiene implicancia en nosotros, y dice, bueno, son irrevocables. Entonces, si Dios llamó, Dios no puede cancelar ese llamado. Y aunque no te guste, Israel es amado por Dios. Pero veamos otra versión. Veamos la Nueva Traducción Viviente. Muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia. Estamos aquí. Ojo. Y eso beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo. Mira cómo lo pone la Nueva Traducción Viviente. Ellos todavía son el pueblo que Dios ama. Ya lo estamos leyendo en otra versión. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo que Dios ama. Dios ama a Israel. ¿Por qué los ama? Porque Él los eligió. ¿A quiénes? Porque Él eligió a los antepasados. Abraham, Isaac y Jacob. Y nuevamente ahí vemos lo mismo que dice el verso 29, la Reina Valera. Pues los dones de Dios y sus llamados son irrevocables. O sea, Dios no cambia de parecer en cuanto al llamado. Lo dice aquí, lo dice acá, dice lo mismo. Veamos la Nueva Versión Internacional. Con respecto al Evangelio, ¿de quién está hablando? De los israelitas. Son enemigos de Dios, para bien de ustedes. Pero si tomamos en cuenta que goza la elección, ¿son qué? Son amados de Dios por causa de los patriarcas. ¿Quiénes son estos patriarcas? Bueno, aquí te lo está diciendo arriba. Abraham, Isaac y Jacob. Aquí usa la expresión
los padres. La Nueva Traducción Viviente dice, lo identifica, Abraham, Isaac y Jacob. Son amados a causa de los patriarcas. Sigamos en la Nueva Versión Internacional. Porque las dádivas, los regalos de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Entonces, todas las versiones dicen lo mismo. Cuando Dios llama es irrevocable. Ok, ahí tenemos la comparación de 3 versiones donde se está hablando. ¿Te acuerdas que te dije que íbamos a poner atención a elección? Por causa, ¿viste? Elección, Él lo eligió a los antepasados, porque Él eligió a los antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Y así comienza esto el apóstol Pablo, nombrando y diciendo, dice, porque yo también, ¿verdad? El verso 1, porque yo también soy israelita, descendencia de Abraham. Obviamente de Abraham, Isaac y Jacob. Sigamos entonces. Seguimos en Romanos, pero ahora vamos a Romanos capítulo 9. Romanos 9. Y vamos a tomar el verso del 3 al 5. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a quién? A mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Quiénes son los parientes? Aquí te lo dice. Que son israelitas. No que fueron. O sea, el apóstol Pablo nunca menciona a la iglesia como un Israel espiritual. No. Los parientes son étnicos. De los cuales, nota este detalle muy importante, de los cuales son, no fueron, son la adopción, son la gloria, son la adopción, son la gloria, no fueron, son el pacto, son la promulgación de la ley, son el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, de los cuales según la carne vino el Cristo, les dio sobre todas las cosas, bendito por los siglos. No voy a seguir con los siguientes versos, porque son muy interesantes, se han usado para decir, bueno, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni son judíos étnicamente, pero a grandes rasgos podemos decir algo muy importante que debemos mantener en mente, que así como hubo en el antiguo pacto y en el nuevo, han habido verdaderos creyentes y falsos creyentes. En el antiguo pacto también hubo falsos creyentes, y debemos entender que ha habido una elección. El apóstol Pablo ya viene hablando, ha habido una elección, y esa elección dentro del pueblo de Israel, ¿verdad? Son llamados los verdaderos israelitas, aunque Dios tiene un trato con Israel en el futuro. Ahora, en el tiempo del antiguo pacto se reservó un remanente, actualmente también tiene otro remanente, y ese remanente del antiguo pacto y este remanente actual, hasta que entre en la plenitud de los gentiles, son los verdaderos, ¿verdad?, israelitas de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que entre la plenitud de los gentiles. Entonces, dice el apóstol Pablo, entonces luego todo Israel será salvo. Ok. Vamos a estar tratando este tema con más detenimiento, por eso es importante que tú estés en nuestro canal, estés bien atento, porque vamos a estar subiendo temas donde podamos dedicarle completamente al tema del Israel espiritual. Vamos a tratar estos versos de Romanos. Sin embargo, ahora quiero que pongamos atención a las promesas. Las promesas. Las promesas. Uno puede decir, bueno, pero ya las promesas que Dios les dio en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto de Israel, ya no se cumplen en ellos porque se las pasaron a la iglesia, porque Israel fue incrédulo, no creyó. Sin embargo, miren lo que dice Romanos capítulo 3, verso 1 al 4, lo voy a anotar, siempre lo pongo. Romanos. Estos versos son impactantes. Veamos lo que dicen. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o qué le aprovechará la circuncisión? Mucho, en todas maneras. ¿Cuánto? Mucho. ¿En cuántas maneras? En todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. No les fue, les ha. Que hay una gran diferencia en decir les fue en el tiempo pasado, pero ahora ya no les ha sido confiada, sino que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y ahora mira la pregunta interesante del apóstol Pablo. ¿Pues qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, en el verso 3 de Romanos, capítulo 3. ¿Qué pues? Pues qué, si algunos de ellos, ¿de quienes? Los judíos.
los israelitas, han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Sí, porque es el asunto. Ah, no, entonces ellos fueron incrédulos y entonces como fallaron, entonces eso lo que hizo fue anular la fidelidad de Dios hacia ellos. La anuló por su incredulidad. ¿En cuántas maneras? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios, ¿qué cosa es Dios? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aquí hay un contraste. Dios es verdadero. Dios dice la verdad. El hombre miente. Dios dice la verdad. El hombre miente. Dios dice la verdad porque está escrito para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces, mira, grábatelo en la cabeza. Yo también tengo que hacerlo. Dios no miente. Si alguien dice, por ejemplo, no, es que la incredulidad de ellos lo que hizo fue simplemente desecharlos porque fueron incrédulos, entonces alguien es mentiroso. Aquí alguien es mentiroso. Alguien miente. Alguien está mintiendo. Alguien está mintiendo en la interpretación. A pesar de su incredulidad, Dios no miente y Dios sigue siendo fiel con su pueblo. Ya hemos dicho, ya hemos aclarado que es el pueblo de Dios. Dios no miente. Hay personas que piensan, no, lo que pasa es que esto es sionismo o esto es un fanatismo hacia Israel, esto es una idolatría. No, no tiene nada que ver con Israel. De hecho, la misma palabra del Señor en Deuteronomio 7:7 lo aclara bien. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová o Dios o el Señor y os ha ¿qué? Escogido. Mira la palabra. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Pero ¿qué hizo Dios? Los escogió, no porque eran bien parecidos, mal parecidos, no porque eran fieles. Simplemente Dios los ha querido, Dios los amó y por eso los escogió. Mira Ezequiel. Ok, vamos, entonces estamos aquí para que no nos perdamos. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros. ¿Esto no lo está haciendo por los israelitas? O casa de Israel, está hablando con Israel, sino por causa de mi santo nombre. Fíjate, el cual profanaste vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Entonces Dios lo hace por él mismo, por su santo nombre. Dios es santo. Dios es santo, Dios es santo. No solamente Dios es santo, Dios es fiel. ¿Te acuerdas que habíamos leído en el verso anterior? Dios es fiel. Dios no miente. Dios es fiel. Aquí está, Dios es fiel. Dios no miente. Entonces Él lo ha hecho por amor a su nombre. Simplemente los amó, los quiso y los escogió. Entonces, dentro de esta interpretación de que Dios ha desechado a su pueblo y la teología de reemplazo, tenemos que preguntarnos, ¿alguien está mintiendo en esta ecuación? Y ese no es Dios. Habíamos dicho en Romanos capítulo 9 que a ellos se le habían dado las promesas. Aquí están. ¿Cuáles promesas? Entonces tendríamos que montarnos, por ejemplo, tengo un par de ejemplos para terminar. Aquí hay un resumen muy importante sobre las promesas de los pactos incondicionales. Pero tú puedes encontrar el artículo completo, tú te metes ahí y pones esto, got questions. Y entonces va a aparecer todo el artículo completo de todo esto. Bueno, primero hay promesas que se le dieron a Abraham. ¿Te acuerdas que habíamos dicho de las promesas hechas a los padres? Y Dios le prometió a Abraham en Génesis 12, verso 1, Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Y entonces hace una promesa y la primera promesa que hace es le promete tierra. Esto no es el cielo, ¿eh? Esto es literal. Y encontramos, por ejemplo, ahí mismo en Génesis 15:18, que dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿A quiénes? Descendencia, o sea, a Israel. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y esto es literal.
Algo interesante del pacto abrámico, que es un pacto incondicional, porque el único que hace el pacto es Dios. Abraham ni siquiera se pasea entre los animales partidos, es Dios que hace un pacto, ¿verdad? Y simplemente Abraham creyó. Este es el pacto abrámico, donde es un pacto unilateral, donde una de las partes nomás se compromete. Por eso es un pacto incondicional. Entonces tenemos lo primero, que es la promesa de tierra. Ahí lo vimos. Lo segundo, la promesa de la descendencia, ¿verdad? Génesis 12:2. Y esa promesa de la descendencia también incluye una descendencia de reyes, del cual viene David, donde aparece el pacto davídico. ¿Ok? El pacto davídico, aquí lo vamos a anotar. Esas son las promesas que Dios hizo. Si leemos un poquito, nos vamos a dar cuenta, aquí están las referencias bíblicas, ¿verdad? Yo firmaré para siempre el trono de su reino y será afirmada tu casa y tu reino para siempre dentro de tu trono y tu trono será estable eternamente, ¿verdad? Esas son promesas pacto davídico. Jesús va a cumplir, eso se va a cumplir en el milenio. Otra referencia del pacto davídico se encuentran, y ahí están los textos, Jeremías 23:5, 39, Isaías 9:7, 11:1, Lucas 1:32, en fin, Hechos 13:34, Apocalipsis 3:7. Y hay una tercera promesa, aunque tengo el número ahí, pero igual lo ponemos, de bendición y de rendición, ¿ok? Génesis 12:3. Así que, por eso, por las promesas hechas a los padres, ¿a quién? O sea, a ellos se les dieron las promesas. ¿Te acuerdas que habíamos dicho de Romanos capítulo 9? De ellos son las promesas. ¿Cuáles son las promesas? Promesas que aún faltan por cumplirse, porque todavía Israel, el territorio de Israel, daré esta tierra, no se ha extendido todavía desde el río Egipto, esta parte, hasta el río Grande y el río Éufrates. Esta parte no se ha cumplido, esto es literal. Esto no es el cielo. No podemos espiritualizar el texto. Y quizás a lo mejor como último podríamos leer estos versos. Voy a poner la referencia, que este es el Salmo 89. Salmo 89. Y vamos a ponerlo el 3, el 4, y de ahí vamos a leer otros versos más del 29. Le voy a poner una rayita aquí, 29 al 30 y algo. Ya vamos a estar, creo que el 35, hasta el 36. Hasta el 36. Leámoslo entonces, porque estamos en este interesante tema. Ha desechado Dios a su pueblo en cuántas maneras. Solamente vamos a hacer un pequeño paréntesis del pacto davídico. Dice el verso 3 del Salmo 89, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Qué es lo que cosa va a confirmar? La descendencia de David. Y edificaré tu trono por todas las generaciones. David, o sea, estamos hablando de Jesús. ¿Ok? Cuando Jesús herede el trono de su padre David. Verso 29. Y pondré su descendencia para siempre y su trono como los días del cielo. Si dejaren sus hijos, mira aquí, si dejaren sus hijos, si dejaren sus hijos mi ley y no anduviesen en mis juicios, si profanasen mis estatutos y no guardaren mi mandamiento, entonces los voy a desechar. No, entonces los voy a castigar con vara, su rebelión, con azotes, sus iniquidades. O sea, la advertencia no está en desecharlo, la advertencia no está en reemplazarlo. La advertencia está que si profanan y no guardan la palabra, los juicios, los estatutos, entonces ellos van a ser castigados, porque el Padre al que ama disciplina. Incluso si mienten, si falsean mi verdad, o sea, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer? Con azotes. Los va a castigar con vara. Mas no qué. No quitaré de él mi misericordia. ¿De quién? De Israel. Pero sigue el verso 34. No olvidaré mi pacto. ¿Olvidaré? No, no olvidaré. Mi pacto, ni mudaré lo que salió de mis labios. Esto está tremendo, porque está conectado con Romanos 3. No mudaré lo que ha salido de mis labios. No olvidaré mi pacto, no mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad. ¿Te acuerdas cuando decía que no lo había hecho por su santidad? ¿Dónde aparece eso? Lo vamos a buscar rápidamente. ¿Te acuerdas? No por ser yo especial,
sino simplemente por causa de mi santo nombre. Lo escogió por su santo nombre. No lo hace por ellos, sino por su santo nombre. Va a cumplir su palabra, los escogió y lo va a cumplir simplemente por su santo nombre. Santo nombre. Salmo 89. Una vez he jurado, ¿por qué? Por mi santidad, santo nombre. La promesa de Dios es literal. Su descendencia, ¿qué cosa? Será para siempre, su trono como el sol delante de mí. Dios dice aquí, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios una vez jurado por mi santidad. No mentiré a David. Por eso que Romanos capítulo 3 decía lo siguiente: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, Dios no miente. Ellos son incrédulos, pero eso no anula la fidelidad de Dios. Por eso aprovecha a ellos que ellos sean judíos. ¿En cuántas maneras le aprovecha? En todas maneras. Estamos ya llegando al final de este interesante estudio. Es interesante, ahí está el pacto davídico, ¿eh? Y no vamos a entrar mucho en eso. Pero porque no tenemos tiempo, ya hemos avanzado bastante, pero la idea principal de poder compartir esto con ustedes es decir simplemente que aquí alguien miente. O sea, o Dios miente o los hombres mienten. Y si Dios ha dicho que Él no ha desechado a su pueblo y que su incredulidad no anula su fidelidad, y que aunque ellos quebranten la ley, Él los va a castigar, pero no va a mentir, va a cumplir literalmente lo que le dijo a David. Entonces quiere decir que aún falta, ¿verdad?, que entre la plenitud de los gentiles, para que, como dice la palabra del Señor, todo Israel sea salvo. Bien, te invito solamente a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Dale me gusta, déjanos tu comentario, activa la campanita para que te lleguen notificaciones. Yo soy Andrés Neira, del canal del Evangelio, donde aprendes y compartes. Nos vemos la próxima vez, si Dios quiere. Soli Deo Gloria, solo a Dios sea la gloria. Gracias y paz.